Bueno, vamos a empezar con la sesión 3. En esta sesión vamos a retomar un poquito de lo que hemos referido anteriormente sobre lo que es la heteronomía, la autonomía, la identidad, la libertad, que son conceptos muy importantes que vimos en la primera sesión. Lo vamos a ir retomando un poquito porque tiene mucho que ver con este tema, que se involucra dentro del tema también el cuidado de sí frente al cuidado de los demás o de los otros. Y principalmente porque en la actualidad vemos que hace mucha falta esta distinción de interpretar y comprender lo que es la identidad de género y lo que es la orientación sexual, que son cosas distintas, que a veces las podemos confundir, que a veces por la misma ignorancia que tenemos de estos temas, podemos discriminar, podemos estar fuera de los discursos o de las nuevas formas de interpretarse la sexualidad que en la actualidad se están presentando. Si bien sabemos que en estos tiempos ya tratamos de desestigmatizar pues la parte del que la orientación sexual, o sea, el que te guste una mujer o que te guste un hombre, o que no sepas qué es lo que te gusta, sea algo negativo o positivo, ¿no? Entonces, simplemente terminar con esos dualismos pues que vamos a ir comprendiendo a lo largo de esta exposición. Lo primero y lo más importante creo yo es entender qué es lo que representa la identidad de género, ¿no? Es, para estudiar la identidad de género, primero tenemos que interpretar la diversidad sexual. ¿Qué vamos a entender por diversidad sexual? Pues hay que entender que son las diversas formas en que el ser humano interactúa sexualmente con otros individuos o que se considera un ser sexuado, ¿sí? Y que esa diversidad radica pues no nada más en el gusto físico o sexual que tengan, ¿no? Sino también, no nada más en lo corporal, sino también en la identidad que se piense a través de las formas en cómo interactúa con otros individuos. No necesariamente tenemos que vivir pues en el estigma, reitero la idea, de, de que el hombre tiene que mantener la casa, por ejemplo, que la mujer tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Simplemente ahí está la diversidad sexual, ¿no? O sea, no nada más es en la función reproductiva que tenemos o la función del placer que buscamos en la sexualidad, sino también en cómo nos identificamos. Entonces, la diversidad sexual va a ser una implicación real de lo que es una identidad de género. Ahora, para entender la identidad de género y la diversidad sexual, tenemos que pensar qué es un género. Aquí lo tenemos como una construcción sociocultural. ¿Por qué es una construcción sociocultural? Porque aquí vamos a vincular tanto la naturaleza humana, o sea, los aspectos volitivos de los que hablamos anteriormente, los instintos, las necesidades, con las construcciones racionales, la sociabilidad, el autoafirmarse como tal, ¿no? Podría decir, yo nací con el género, bueno, no hablando de género, nací dentro de pues no sé, del género masculino, pero a mí no me interesan las mujeres ni me interesan los hombres, yo no sé qué me gusta, entonces, ¿cómo voy a ser yo, verdad? ¿Cuál es mi autoafirmación? ¿Cómo me construyo a mí mismo en ese sentido? Es una gran pregunta porque los individuos actualmente necesitamos de esta, pues principalmente de esta noción, ¿verdad? Ahora, es importante traerlo a colación desde la teoría del género, porque la teoría del género nos va a implicar una revolución eh, epistemológica del cómo se piensa y cómo se conoce el género humano, ¿verdad? Y no nada más desde su humanidad, sino también desde su implicación como ser sexual, como género. En este Sí, no. Y ahora,
A partir de aquí vamos a ver el, el cómo vamos a interpretar, ¿sí? Se me pasó esta diapositiva atrás, tenía el micrófono apagado, la teoría sobre el género, porque como dice Simone de Beauvoir, una pensadora de las más representativas, no nacemos desde el género femenino o masculino, sino que nos construimos nosotros mismos, nos vamos forjando. ¿Nos forjamos con qué? Pues con los constructos sociales, con las relaciones interpersonales. Ahí sí vamos nosotros atendiendo a qué es lo que nos va a desarrollar nuestro desarrollo humano, físico, psicológico, social, emotivo y toda esa complejidad que puede ser el ser humano, ¿no? Es importante que sepamos qué es esto antes de poder interpretar, porque a veces las interpretaciones que hacemos en relación pues con el amor, con la libertad, con la conciencia, con quiénes somos, con nuestra identidad, eh, es algo muy particular del individuo, ¿no? O sea, cada quien tiene un fenómeno distinto dentro del placer, dentro del amor, dentro de cómo se conduce en su autonomía, ¿sí? Y de que es consciente de sus actos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la sexualidad y estudiamos la orientación sexual o la diversidad sexual o la diversidad de género, pensamos mucho en cómo son esas construcciones socioculturales. Y por construcciones me refiero a que son imaginarios o son invenciones de la cultura, ¿no? O sea, por decir que la mujer tenga que, no pueda usar pantalón, por ejemplo, en la época de Simone de Beauvoir, la mujer no usaba pantalón, tenía que usar vestido porque era una construcción social, sociocultural, en la cual, por estar en la casa, pues no dependía del hombre, dependía de su economía, entonces ella se encargaba de la crianza de los hijos y por lo tanto no necesitaba un pantalón de mezclilla, ¿no? Entonces el hombre sí lo necesitaba porque tenía que trabajar. Ahora, si lo vemos desde este punto de vista, claro que en estas implicaciones como el trabajo, las relaciones interpersonales, el desarrollo del ser humano, la responsabilidad, pues se implica toda esta ética, ¿no? O sea, esta forma de ser que la mujer y el hombre también comienzan a juzgar y a criticar a lo largo de todo este siglo XX y siglo XXI en el que vivimos, hasta llegar al punto en que nace el feminismo radical, que nacen las anarquías, que nacen las instituciones que apoyan directamente a la mujer, que tenemos conflictos con sociales importantes como la violencia de género, los feminicidios, todas esas implicaciones pues nos van a ayudar a nosotros como pensadores a filosofar en torno a principalmente a cómo nosotros nos construimos y cómo es considerado ser un hombre o cómo es considerado ser una mujer en el siglo XXI. Ahora, si nos regresamos un poquito a lo que hablaba Foucault, Foucault habla sobre una tecnología del sexo y una tecnología del género. No podemos entender la sexualidad como algo privado o natural, sino que también hay una construcción de la sexualidad, nada más del género. La sexualidad también se utiliza desde una tecnología, y por tecnología no me refiero necesariamente a que sea a través de la computadora o que sea a través de un dispositivo Android, sino más bien que esa tecnología es un sistema, son técnicas que se van desarrollando. Por ejemplo, el sermón del sacerdote o el sermón del maestro o eh, no sé, las formas de ser y de pensar también están implicadas en esa tecnología, que es una influencia directa que compromete al individuo a ser de una forma o ser de otra. Ahora, si lo comparamos con lo que dice Teresa de Lauretis, que habla ya sobre un género, si no se hablaba del género anteriormente, comienza a entenderse ya a la posteridad, ya en los últimos años, el género no es una manifestación natural y espontánea del sexo, sino que los cuerpos son algo parecido a una superficie que van esculpiendo, no sin ciertas resistencias por parte de los sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, que sabemos que hay una ideología y que seguimos la ideología, ¿sí? La ideología del hombre, que es el poderoso, el que genera el dinero, el que tiene la jurisdicción de la familia, y la mujer que no, que a lo mejor nada más es débil, que es frágil. Entonces, todas estas implicaciones que nos invitan a pensar de una forma y que la misma tecnología del sexo pues por decirlo, nos encasqueta, ¿verdad? Nos sobrepone. Nosotros podemos criticarlo, ¿no? Entonces, la teoría del género siempre va a pensar
que esa tecnología también debe funcionar. ¿Para qué? Para que se rompa, ¿verdad? Para que los individuos, como dice Simón de Beauvoir, se construyan a sí mismos a través de qué? A través de romper con esas masculinidades y feminidades que siempre se difunden culturalmente entre hegemonías de las sociedades, ¿sí? O sea, todas las épocas tienen su estereotipo de belleza, por ejemplo, tienen mmm, su música, tienen sus expresiones culturales que de algún modo esas expresiones culturales influyen grandemente en cómo van a vestir las mujeres, cómo van a ser los hombres, a quién se van a tener como una persona bella, una persona fea. Todas estas implicaciones afectan. Entonces, si no tenemos una conciencia crítica, no vamos a poder deslindarnos de esos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, aquí en los ejemplos de tecnología del sexo les pongo los sermones religiosos, que es como que el pecado. No es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y esa es una ideología que viene de la iglesia, y la iglesia lo impone, y hay sociedades en las cuales todavía se está sustentando de ese modo, ¿no? Y hay familias en las que no, pues la hija tiene que llegar virgen al matrimonio, si no, pues es un acto de imprudencia, es un acto pues no sé, es un pecado, ¿verdad? Entonces, también en las disposiciones legales se habla porque dicen, no, pues que el hombre es el que debe mantener económicamente a los hijos, pero a lo mejor no tiene otras obligaciones, como el de educarlos o de llevarlos a la escuela o vestirlos o cambiarles el pañal, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones van a aplicarse desde las tecnologías del sexo que son hegemónicas, ¿se recuerdan? Son hegemónicas porque implican un discurso de poder. Los poderes siempre van a ser de quienes tienen más economía, de quienes tienen más recursos, y se van a implicar a las minorías, ¿no? Entonces, ese discurso científico o médico también funciona aquí porque sabemos que la mujer también puede hacer filosofía, ¿no? Que la mujer también puede investigar, que la mujer tiene una visión científica de las cosas también. No necesariamente el hombre tiene que ser el que invente cosas, el ingeniero, ¿sí me explico? O el médico, ¿no? Luego, en la tecnología del género, sabemos que aquí se va a radicalizar, o vamos a tratar de romper con los paradigmas de aquellos sistemas educativos que encumbran la dualidad de que el hombre es distinto a la mujer, o que el hombre es menos o más que la mujer, ¿no? Entonces, va a haber discursos institucionales en los cuales eh, también se presente esta situación en las cuales el hombre tenga a lo mejor una mayor importancia, ¿sí? Por ejemplo, el que uno pueda participar como servidor público. Generalmente el hombre es el que siempre se ha involucrado en la política, pero sabemos que actualmente incluso tenemos una gobernadora municipal que es mujer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mmm, sabemos que, sabemos que estos paradigmas van cambiando y tienen mucho que ver con nuestras prácticas cotidianas, con nuestra educación. Las prácticas de la vida cotidiana, como les digo, pues es el que el niño no va a usar nunca una falda, ¿verdad? Siempre va a usar pantaloncito y va a jugar con carritos, nada más, ¿no? Y luego el cine y los medios de comunicación también nos van a implicar esto, nos van a decir pues que hay modelos a seguir, ¿no? Por ejemplo, el clásico modelo del hombre galán y macho, como sería Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan las películas vernáculas, las películas mexicanas del siglo de oro de México, es eh, muy evidente que la mujer siempre es un objeto de deseo, y que la mujer siempre es una construcción también del hombre, ¿no? O sea, incluso si nos regresamos a la parte religiosa, pues el varón es el que le da la vida a Eva, ¿no? O sea, Adán se quita una costilla y de ahí sale Eva. Entonces, desde ahí viene este estigma, ¿no? Y nosotros como individuos contemporáneos y que buscamos ser libres, tenemos que quitarnos esos paradigmas siempre, ¿no? Entonces, también en la literatura y la historia van a implicarse, ¿no? Siempre va a haber personajes de la literatura o personajes históricos que van a implicar ya sea un envalentonamiento de la mujer, o un aprisionamiento de la mujer, o una docilidad de la mujer, o incluso también del varón, ¿no? El comprenderlo como, no sé, como una literatura a lo mejor homosexual, podría entenderse también como de una ruptura de este paradigma. Hay un libro que yo les recomiendo que lean mucho, se llama El vampiro de la colonia Roma. El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Es un texto escrito más o menos por los años 70,
Y en esta época es cuando comienza a haber una ruptura muy radical en México, cuando comienza todo el deconstructivismo, la posliteratura, las nuevas voces, ¿no? O sea, antes no se podía hablar de la homosexualidad sin ser juzgado y criticado. Y en esa novela particularmente se retrata la historia de un homosexual que te está contando su historia, ¿no? Y te está contando como si te lo platicara un amigo, como si te lo platicara alguien con mucha cercanía, de toda la violencia que sufre, de toda la discriminación, de también cómo él es víctima de una circunstancia, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar tanto en la literatura, en el cine, en las prácticas, en los discursos institucionales, en los sistemas educativos, todo va a implicar nosotros cómo nos construimos nuestro género, ¿no? Cómo nos identificamos con mujer o con hombre o con queer o con homosexual o con LGBT, ¿no? O sea, no, hay un abanico de posibilidades en este caso. Luego, si lo vemos desde una visión más teórica, tenemos que la dualidad platónica, que se entiende aquí como esa polaridad, decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo, nada más, o que el hombre es hombre y la mujer es mujer, o que lo bueno y lo malo, que lo sexual y lo asexual, o que la jerarquía del varón desde el dualismo. Esto es muy importante porque esta misma jerarquía se observa en las sociedades, ¿no? Generalmente el hombre es el que tiene más racionalidad, según esta postura, ¿no? La mujer es más emoción, por lo tanto es más débil. El hombre es el que fomenta la cultura, la mujer solamente es naturaleza, es el instinto. Claro que no es cierto, ¿verdad? Estos son aspectos que en la actualidad lo vamos a ver como algo absurdo, porque ya estudiamos y ya sabemos lo que es el género, ¿no? Ya entendemos que no debemos tener esas implicaciones en nuestra vida, ¿verdad? La civilización y la barbarie también es un dualismo. Y más allá aún en la filosofía existencial, el yo, ¿verdad? O en la psicología, ¿no? En el psicoanálisis, el yo y el otro, siempre soy yo y el otro, es el sujeto y el objeto. Entonces, dejemos de ser objetos, ¿no? Hay que quitarnos esa objetualidad de los otros, hay que ser nosotros, pero también que el otro es un yo, ¿verdad? Y es un yo latente, es un alterno y hay que tener un equilibrio o equipararlo con nosotros, ¿no? El, en este sentido, hay que cambiar ese dualismo a una autorrepresentación. Es el camino que viene a indicar cómo el género se va a transformar. Hay un acceso de la mujer a la categoría de sujeto en el proceso histórico, que siempre nada contracorriente. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer se ha consolidado como esa lucha constante por resignificarse, por quitarse ese estigma de ser el sexo débil, ¿no? Por decirlo así. El término mujer no tiene un único significado, ¿no? O sea, no es la mujer que nosotros entendemos actualmente, sino que en el pasado fue otra y posteriormente va a ser otra implicación de mujer. No es una realidad monolítica, sino que dependen de múltiples experiencias y de múltiples variables que se superponen como la clase, la raza, la preferencia sexual o orientación sexual, de lo que vamos a hablar más adelante, el estilo de vida y la religión, ¿no? Entonces, todo esto va, como les reitero, va a ser lo que va a determinar el que uno se construya como mujer o como hombre. Toda identidad se basa en relatos, esto es muy importante, como les digo, en la literatura hay relatos, en las ideologías narrativas hay relatos. Conocemos los grandes cuentos de la antigüedad, de la Edad Media, por ejemplo, de la Caperucita Roja, por ejemplo, es un cuento tradicional que se satiriza mucho actualmente, ¿no? Decimos, la Caperucita Roja no era una niña inocente, ¿verdad? La Caperucita Roja buscó al lobo, pero que ese lobo es de algún modo pues una representación de la libertad, ¿no? O de sacar ese coraje, eh, pues no sé, esa parte instintiva que también se puede liberar, ¿no? La mujer no nada más es un objeto de adoración, sino que también ella puede ser aventurera, puede ir y enfrentarse a ese lobo, ¿no? Vencerlo tal vez. Entonces, desde estos constructos que les digo, que nos implican un imaginario cultural y que nos ayudan de algún modo a identificarnos, también tenemos que nosotros ser críticos y ser juiciosos, ¿verdad? Es importante desestigmatizar sobre cuál es la característica ejemplar de un hombre y una mujer. Y esto es aquí donde vamos a ver qué es la orientación sexual, porque es una pregunta que nos viene desde el principio, ¿no? Entonces, la orientación sexual depende de la diversidad sexual, pero es algo completamente individual. Si la diversidad sexual
¿sí? La podemos entender como ese género también, como los diferentes géneros que ser varón, ser mujer, ser queer, ser, etcétera. Ahora, que es una identidad, un ser en sí. Ahora, si nosotros lo transformamos en cómo lo manifestamos los individuos en nuestra vida cotidiana, es a través de la orientación sexual, el ser para sí. Nosotros pensamos que un ser para sí, pues es ser para nosotros mismos, que es lo que nos gusta. A lo mejor en un tiempo de mi vida puede ser homosexual, en otro tiempo tal vez pueda cambiar ese paradigma y volverme queer o volverme heterosexual otra vez, ¿no? Entonces puede uno viajar en esos sentidos. No quiere decir que tenga uno que hacerlo, ¿no? O sea, no es una invitación a que uno experimente cosas que a lo mejor puede, para su ideología o para su criterio de crianza puede estar mal, pero es parte de este discurso, ¿no? De ser más auténticos, de ser más autónomos. Aquí solamente la educación sexual contemporánea es la que nos va a ayudar a solventar estos conflictos, ¿no? De autoidentificarnos. Hacerle ver a la infancia la diferencia existente entre los dos géneros a base de programas y métodos escolares innovadores. Esto es bien importante porque desde niños hay que forjar esa identidad, ¿no? Que se vayan conociendo a sí mismos y que vayan recuperando lo histórico también de estos discursos, ¿no? Luego, enseñar el respeto a nosotros mismos y al otro, a partir del reconocimiento de la diferencia sexual, ya para aprender a respetar las alteridades. Esto es importante, hay que ser respetuosos. Desarrollar actitudes relacionales con los sujetos y entre los sujetos. ¿Qué son actitudes relacionales? Es decir, que podemos convivir, o sea, no, si ustedes ven a dos hombres en un parque dándose unos besillos, no van a darles la vuelta, ¿verdad? O los van a criticar porque pues es algo que ellos están mostrando y es su mundo personal, ¿no? A lo mejor puede haber unas culturas o unas regiones en las que hay mucho machismo y dicen, no, estos son jotos, vamos a golpearlos o vamos a, no lo veas, mijo, no hagas eso, no lo vayas a imitar. No, ¿por qué? Porque también es parte de la sexualidad. Ellos también necesitan una sexualidad. Todos los individuos tenemos una sexualidad y tenemos una orientación sexual también, ¿no? Entonces, equilibrar también en la institución los valores ligados a la subjetividad masculina y los ligados a la subjetividad femenina, que son pues también implicaciones importantísimas porque pues ser sujeto, pues la subjetividad sabemos que es donde se construye la misma orientación sexual, ¿no? Entonces, para esto debemos llevar una pedagogía transgresora, es lo que nos propone la autora, ¿no? Que estamos analizando. Que dice, parte de la propia práctica pedagógica de la teoría queer, lo queer es lo raro, lo extraño, que es aquello que no se identifica con un sexo en específico, y de la teoría psicoanalítica, que es de la corriente de Freud, que dice, los individuos somos seres sexuales y necesitamos satisfacer deseos, ¿no? Entonces, desde esos presupuestos trata de superar las oposiciones binarias, como lo que les comentaba anteriormente, que era lo tolerante y lo tolerado, ¿sí? El hombre que llegue y golpea a la mujer, entonces ella, aguántate, mija, porque pues es que así es el hombre, y así fue desde tiempos de la revolución, y claro que no es así, ¿verdad? Igual en la opresión y el oprimido, la violencia económica que se vive actualmente, ¿no? También el hombre o la misma mujer que puede ser violenta económica, ¿no? Decir, no, pues que mi esposo tiene un trabajo donde gana menos dinero que yo, pues entonces yo voy a tener más cosas que él, porque yo gano más dinero, ¿no? Entonces, esas cuestiones también podrían desvincularse y transgredirse a través de estas identidades nuevas, ¿no? De esta conceptualización de ver que los individuos somos diferentes y que vamos a tener relaciones interpersonales desde esa misma diferencia. Ahora, como orientación sexual, sabemos que es un producto de la identidad de género, ¿verdad? Sin una identidad de género es imposible tener una orientación de preferencia real que sea realmente significativa para nosotros. Entonces, no es lo que les cuente, sino lo que ustedes vivan, ¿no? De algún modo, lo que uno vaya experimentando, se va a dar cuenta si va a salir del closet o no, ¿verdad? O si va a ser heterosexual, o si va a ser queer, o no sé. Ahí es algo muy complejo, muy del individuo, muy ontológico. Es una de las principales causas de conflicto al no comprender que la diversidad sexual como algo distinto a la orientación sexual. Entonces, la diversidad sexual no es lo mismo que la orientación sexual. Hay que entenderlo así radicalmente. Ahora, como conclusión, les dejo yo que
dentro de este proceso de constitución del sujeto no se determina el género, devenimos sujetos generizados y que por lo tanto la feminidad o la masculinidad es una construcción, un procedimiento cuyo resultado es hacer de un ser el sexo biológico, femenino o masculino, una mujer o un hombre, ¿no? O sea, cada quien nace con un sexo, pero puede convertirse en lo que quiera, ¿no? De algún modo. Existe un proceso de autorrepresentación a través de desestigmatizar las ideas, identidades de género, superar el platonismo, ¿verdad? Esto es bien importante lo que les comentaba. No ser duales, no discriminar, eso genera marginación y genera conflictos sociales, nada más, violencia, ¿no? La orientación sexual se distingue de la diversidad de identidad de género por ser individual, es el ser para sí, eso es lo que tenemos que tener bien en claro también. Y finalmente, que es necesaria reformar una educación inclusiva para construir esas subjetividades, como les comentaba, o sea, ser inclusivos dentro de la infancia, dentro de la adolescencia, para que los jóvenes y los niños tengan ya una visión más completa de lo que es la sexualidad, ¿no? Que no nos enseñen como antes, que incluso los padres no hablaban mucho con uno de la sexualidad, ¿no? Y uno comenzaba a ser puberto y de pronto no sabía qué onda y muchas veces se dejaba influir por aspectos externos, por los amigos, por no sé, otras cosas que pueden de un modo distraer o no ser como muy coherentes a lo que sería realmente una orientación sexual. O sea, esto es bien complejo, ¿eh? No crean, no se quedaría aquí, podría ser abundar en bibliografía sobre la orientación sexual. Si a alguien le interesa el tema, pues ahí les dejo como link en el PowerPoint, les dejo la liga para un PDF muy interesante del cual yo me basé para hacer esta presentación y que me gustaría que ustedes leyeran si tienen la oportunidad. Ahí se los dejo y de todos modos ahí lo voy a compartir en su Classroom y por el WhatsApp se los puedo mandar también para que lo tengan pues a la mano. No sé si tengan ustedes alguna